Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este seminario sobre accesibilidad e inclusión tecnológico que hemos organizado aquí desde Grupo AE con muchísima ilusión. Os recibimos, veo cómo estáis ya todos ingresando y nada, pues en 2 minutitos vamos a dar comienzo. Voy a aprovechar este ratito, si os parece, para presentar al panel de personas que van a participar en este evento. En primer lugar os presento a Rosa María Esteban, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, buena compañera y amiga y una experta en temas de inclusión educativa. Tiene en su haber diferentes publicaciones y artículos que os invito a que bichéis por ahí y consultéis. Contamos también con mi compañero José Luis Díez, consultor experto en movilidad empresarial y educación de HP, que nos va a acompañar en toda la parte tecnológica. Mi compañera adorada Fátima Delgado, pedagoga y prontito psicóloga también, que está, pues también es parte del equipo de formadores y desarrolladores del Grupo AE, de contenido y demás, y está trabajando muy a conciencia en toda la parte de accesibilidad e inclusión, para contaros esa parte, cómo la estamos integrando. Y bueno, y por mi parte, pues deciros, soy Isabel Solana, la directora pedagógica del grupo, y bueno, pues me encargaré un poquito de contaros la parte de aulas RTC y cómo este tipo de espacios educativos innovadores pues favorecen esa inclusión y esa accesibilidad para todos, ¿no? Contamos también con mi compañera Rocío en la arena, en la parte técnica, va a estar al tanto del chat, recogiendo todas vuestras preguntas que podéis ir lanzando en cualquier momento. Ella va a hacer ese recopilatorio. Y bueno, nos acompañan pues grandes amigos que van a estar con nosotros y que bueno, pues nada, que seguro que nos escuchan con mucha atención. Libertad absoluta de participar todos en cuando consideréis oportuno. Vamos a hacer de esto algo muy dinámico y entrañable, ¿no? Y pasar este ratito, esta tarde de jueves, pues bueno, pues como buenos amigos, ¿no? Hablando de temas que nos gustan, nos motivan y nos interesan. Bueno, pues si os parece, Rosa, podemos empezar. Voy a compartiros pantalla, vamos a asegurarnos que vemos todos el documento. Aquí. Y vamos, veis mi pantalla, ¿verdad? Uy. Aquí. ¿Veis todos mi pantalla? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues como os decía, el evento lo vamos a dividir en tres partes. La importancia de la educación inclusiva en la actualidad. Esta parte, como decía, se ocupa Rosa. Pasaremos después a qué debemos tener en cuenta cuando diseñamos recursos digitales, que esta parte la vamos a desarrollar entre Fátima y José Luis. Y a continuación daremos paso a las aulas RTC como espacios de aprendizaje inclusivo. Y ahí igual José Luis y yo vamos a tratar de daros luz a esa parte que espero, bueno, pues os guste y sea atractiva y novedosa. Os dejamos aquí, dejo este espacio un poquito por si queréis hacer un recorte de pantalla para que os guardéis nuestros contactos, correos electrónicos y Twitter. Y bueno, pues el que quiera ese pantallazo, ese recorte, ahí lo puede tener. Y damos paso a mi querida Rosa, la importancia de la educación inclusiva en la actualidad. Tienes la palabra, Rosa, te voy pasando las diapositivas. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Sí, encantada de participar en esta reunión y agradezco tanto a Isabel, que bueno, a la que, como ella ha dicho, nos une un cariño de amistad por muchas cosas y desde hace años, y después pues agradecer también a todas estas empresas y todos los que apuestan porque realmente la educación inclusiva se haga realidad en nuestros centros, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en estos minutitos, porque son unos minutitos que no vamos a dar ninguna conferencia ni nada, simplemente es dar unas pistas sobre qué es la educación inclusiva. Y bueno, pues yo, para no hacerlo aburrido, voy a empezar con una parábola. Es una adaptación de una parábola de Pujolas del 2004, que es la parábola de la cena, ¿no? Y esta parábola pues empieza con una profesora de universidad que llega a su clase y que les dice a sus estudiantes que la escuela es como un prohombre que quiere invitar a cenar. Claro, todo el mundo se queda asombrado de qué sería eso, cómo vas a comparar la escuela con una persona que invita a cenar. Y la historia es de esta manera, ¿no? En una ciudad muy importante había tres prohombres, gente muy ilustre, que además eran los tres muy famosos por ser unos grandes cocineros. Preparaban unos platos exquisitos y maravillosos que a todo el mundo les encantaba.
Entonces el primer prohombre decidió invitar a cenar a sus amigos y se encontró con un amigo especial que también le dijo, pues vente a la cena. Preparó las delicias y los delicatessen más maravillosos, sus panecillos rellenos, sus guisos de carne, su postre de confituras, y cuando lo tenía todo preparadísimo, se da cuenta de que aquella persona, la última que había invitado, pues resulta que era celíaca y no iba a poder comer pan. Entonces se le ocurre, ¿qué voy a hacer ahora con toda la comida que tengo preparada? Decide llamarle por teléfono, gracias a que se habían intercambiado sus teléfonos, y le dice, mira, perdona, es que he preparado la cena, me he dado cuenta que no la vas a poder comer, es mejor que no vengas y, bueno, pues ya te invitaré otra vez a otra cena. ¿Mm? El segundo prohombre, que estaba en la ciudad, también famosísimo por sus guisos y por sus exquisiteces, pues también preparó su cena correspondiente con esos guisos de patos y de tal. Y cuando ya también lo tenía todo preparado, se da cuenta de que hay una de las personas que van a la cena que está de régimen. Entonces, bien, le llama y le dice, ve, pues mira, me he dado cuenta ahora que es verdad que me dijiste que estabas de régimen y que no ibas a poder comer de todo. Pero no te preocupes, tú vente, que yo te voy a preparar un pastel, un puré de frutas, de verduras y después un pescadito a la plancha. Llega allí y cena con ellos, con su menú diferente. Y por fin está el tercer prohombre de esta ciudad, que además de estas cualidades culinarias, pues era una persona que le tenía unos valores especiales de solidaridad, de justicia, de equidad, y cuando está preparando la cena, que ha preparado sus mayores exquisiteces, también se da cuenta de que hay una persona que no las va a poder disfrutar. Después de que lo tiene todo preparado, decide que, bueno, pues va a guardar ese guiso que ha hecho tan maravilloso en un tupper y ya lo usará en otro momento. Su pastel de confitura de frutas lo cambiará por frutas frescas y al final cambia todo su menú para que todos puedan comer de la fruta y del pescado y de todo lo que había preparado, y entonces participen todos de la cena, independientemente de cuáles serán sus características. Bien, ¿cuál es lo que sacamos de conclusión de esta parábola, no? Bueno, pues es lo que después, de alguna manera, os resumo en la siguiente diapositiva. Cuando os digo, ¿qué hace la escuela selectiva? Pues la escuela selectiva es aquella que solo admite a aquellos que comen ese menú como el del primer prohombre, ¿no? El menú prefijado, ese menú que no cambiamos, ese currículum hecho que está pues para todos igual. Y entonces, independientemente de qué necesidades, qué intereses, qué pase con cada una de las personas que participe, pues no lo tenemos que cambiar, o no lo podemos cambiar, o no lo queremos cambiar. La escuela inclusiva no se dedica a preparar un menú especial, un currículum adaptado para aquel que es ese que tiene esas características especiales, y entonces, como no puede comer del menú, no puede participar del currículum de todos, le hacemos un currículum adaptado. La escuela inclusiva es la que nos refleja el último prohombre de la historia, de la parábola, donde detrás de todo lo que está de ese currículum fijo, que parece que está prescrito, que no le podemos cambiar, decidimos que hay que intentar buscar un currículum común donde todas las personas, independientemente de qué son sus características, puedan participar y puedan estar con todos los demás en el aula, ¿no? Y es una escuela donde además configura una forma determinada de ser, de vivir y de convivir que transmite a todas las personas que están en ella. Bien, os indico algunos, ¿no?, de los postulados de la escuela inclusiva que de alguna manera pues, quedan también reflejados con lo que os acabo de contar, con la historia. La escuela inclusiva no acepta. Yo cuando a veces digo estas frases, ¿no?, y en clase todo el mundo se me queda un poco escandalizado diciendo, ¿cómo que no acepta la diversidad? No, la escuela inclusiva no acepta la diversidad. La escuela inclusiva celebra la diversidad y se encuentra estupendamente cuando hay gente diversa, porque de la diversidad aprendemos, nos enriquecemos todos. Cuando todos somos iguales, poco tendremos que aprender de los demás, aprendemos cuando somos diferentes. Concibe un aprendizaje donde todo el mundo es feliz, donde todo el mundo siente placer, donde todo el mundo se siente seguro y está a gusto, y donde además las políticas que se van a trabajar en ellas son políticas no de igualdad, porque si hablamos de políticas de igualdad, volvemos a pensar en que a todos le vamos a dar lo mismo. Hablamos de políticas de equidad,
Y de equidad significa que a un elefante no le vamos a hacer subirse a un árbol, ni a un mono le vamos a hacer que nade por las aguas, ¿no? Entonces el profesorado buscará todas las fórmulas, que de hecho por eso estamos en este evento, las fórmulas más adecuadas, las más posibles y las que den posibilidad a la mayor accesibilidad a todos los alumnos para ese currículum al que todos puedan llegar, ¿no? Preparando, por supuesto, a la gente para un aprendizaje entre iguales, donde entonces lo que prima no es la competición, no es saber quién va a ser mejor que otro, sino que lo que prima es que entre todos vamos a aprender, con lo cual está, por supuesto, la cooperación ante todo, y si trabajamos en cooperación con todos los demás, poniendo en cada uno de nosotros nuestras características y nuestras virtudes, pues seremos capaces de crear también una comunidad de aprendizaje. Y la comunidad de aprendizaje interviene toda la comunidad educativa. No solamente son los profesores los que enseñan a sus alumnos, sino que los alumnos también enseñan a los profesores, se enseñan entre sí y forman entre todos un lugar donde el aprendizaje fluye, no de forma unidireccional, profesor-alumno, sino que es un aprendizaje entre iguales y circular y en todas las direcciones, para que se den. Y bueno, pues dentro de una escuela inclusiva es importante para gestionarla bien. Yo solo voy a apuntar algunas de las dimensiones que tiene una escuela inclusiva, un aula inclusiva, en base a dos autores, Martínez Otero y a Rosa Marchena, que también trabajan mucho estos temas de educación inclusiva. Bueno, pues una escuela inclusiva, un aula inclusiva tiene que preocuparse de todas estas dimensiones en este pentágono. Evidentemente de una dimensión instructiva, porque claramente tenemos que conocer los contenidos que queremos trabajar con nuestros alumnos y los que quieren aprender y los que tienen que aprender. Entonces el profesor debe ser conocedor y controlador de su asignatura. Tiene que tener una dimensión social, una dimensión de colaboración, que hemos hablado, ¿no? De solidaridad entre los alumnos, para que además muchos de los problemas que se dan en el aula de bullying, a veces pues no nos somos conscientes de que es porque no estamos en un aula inclusiva, porque si nos aceptamos todos y nos valoramos todos, no se tendrían por qué dar. Tiene que haber una dimensión motivacional. El alumno tiene que estar, yo me encantaría que ahora los niños estos que han empezado a decir con el COVID, no queremos solamente no vernos ni no conectarnos, queremos estar conectados, y conectados no solamente físicamente, sino por muchos los medios que la tecnología hoy pone a nuestro servicio, ¿no? Tiene que tener una dimensión emocional, porque las personas humanas somos emocionales, y entonces el aula no puede olvidar todo lo que está viviendo cada niño con sus sensaciones, sus sentimientos, las distintas emociones que se producen cada día y cada momento cuando se está produciendo el aprendizaje. Y por supuesto tiene que tener también una dimensión ética, donde estas prácticas que se den cada día pues están basadas en un desarrollo y en una transmisión de valores, de valores positivos, de hábitos positivos, para que desarrollen ese alumno que va a estar en una sociedad que tiene que ser inclusiva, porque lo es, porque estamos con gente de todos los niveles, y el aula tiene que ser un reflejo social, no puede ser un reflejo de lo que no es la sociedad, y entonces tiene que ser una persona que desde luego sepa contribuir a ese desarrollo de nuestra sociedad y de este siglo XXI donde estamos, y donde tiene un apartado muy importante, desde luego, el desarrollo tecnológico. Y con esto pues es mi aportación a esta introducción de educación inclusiva para todos vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Qué importante lo que decías antes de celebrar la diversidad, ¿verdad? No simplemente aceptarla, no, hay que celebrarla, ¿no? Qué rico. Ayer tuvimos en el evento de Canal, de HP, bueno, pues el testimonio de Jesús Vidal, ¿no? Que fue absolutamente inspirador. Nos contaba cómo fue su experiencia en el colegio y cómo un profesor, ¿no? Determinado en la manera de trabajar con él, pues le cambió la vida y le cambió, pues muchas veces, pues eso, ¿no? La motivación, las ganas de aprender. Y bueno, la verdad que fue un testimonio increíble. Tendréis prontito a disposición de todos en la web
esa píldora, ¿no? de su testimonio y os invito a que lo escuchéis. Sí es verdad que toda esta situación que hemos vivido con el tema de la pandemia, ya sabéis, desde marzo, ese confinamiento que nos obligó a todos, nos puso a prueba, ¿no? a los profesores para ver cómo podíamos dar respuesta. Ya un alumno ordinario, si lo queremos llamar así, costó mucho esa adaptación por parte de muchos profesores, no os digo, la atención a alumnos con determinadas necesidades que, bueno, pues que no encontraron a través de la pantalla una respuesta por parte de sus profesores, ¿no? Quizá porque no estamos preparados. Bueno, pues en ese sentido nosotros llevamos ya meses trabajando. Aquí le paso la palabra a Fátima porque creo que lo que nos va a contar es muy interesante en relación a cómo nosotros debemos trabajar cuando diseñamos recursos digitales y cuando trabajamos en aulas virtuales para llegar a todos, ¿de acuerdo? Bueno, Fátima, te doy la palabra y cuéntanos, que estamos deseando saber un poquito cuáles son esas pautas tan sencillas a veces de aplicar y que si no las conocemos, pues se nos escapan, ¿no? Sí, muchas gracias, Isabel. Yo ahora en este trocito de tiempo me voy a centrar en la parte de la educación inclusiva que se refiere a las herramientas y recursos que nosotros ofrecemos al alumnado y que estas deben ser inclusivas y, por tanto, accesibles. ¿Vale? Entonces, ¿qué entendemos por accesibilidad? Siguiente. Sí, perdón. Dentro del concepto de accesibilidad encontramos la accesibilidad universal, que es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables para todas las personas. Si este concepto lo trasladamos al sistema educativo y concretamente a las herramientas pedagógicas que ponemos a la disposición del alumnado, tenemos que conseguir que éstas sean comprensibles, utilizables y practicables para todos ellos. Vale, entonces, ¿cómo podemos crear recursos accesibles? Pues esta es una pregunta muy ambiciosa que hoy, pues por el tiempo que tenemos, no podemos ver qué adaptaciones concretas usar para las distintas necesidades de apoyo educativo. Lo que queremos recalcar es que la gran ayuda que nos ofrece la transformación digital en el ámbito de la accesibilidad. Ahora os voy a presentar una serie de recomendaciones que podemos llevar a cabo para la creación de materiales en entornos digitales, de forma que podamos materializar ese concepto de inclusión y accesibilidad que a veces parecen tan difíciles de alcanzar desde nosotros mismos. Entonces, en las pautas generales me refiero a recomendaciones básicas que podemos aplicar en los diferentes recursos, independientemente de si sean vídeos, si sean textos o si a nivel general, ¿no? Cómo podemos facilitar el acceso a la información y la expresión de los aprendizajes a nuestro alumnado. Por ejemplo, una idea fundamental es aclarar a los alumnos qué esperamos de ellos. Para ello, pues podemos usar guías de instrucciones con pautas claras de qué es lo que les vamos a pedir, así como una rúbrica de evaluación que podemos incluir en las diferentes aulas virtuales como Classroom o Teams. También otra alternativa es el uso de pictogramas pues para alumnado que tiene dificultades de comunicación o a nivel de lectura. También ofrecer diferentes alternativas de visualización, es decir, no centrarnos solo en textos, en la lectura de textos o en la visualización de vídeos, sino combinar todas esas alternativas que tenemos para potenciar sus aprendizajes. Pasa, por favor. En cuanto a la creación de textos, estas son una serie de pautas que están orientadas al formato más adecuado o más accesible a la hora de diseñar textos. Por ejemplo, usar una tipografía que no tenga demasiadas ornamentaciones, es decir, que no sean difíciles de leer, como puede ser una Times New Roman, que no es tan lisa, tan recta como podría ser la Arial o la Verdana. También es positivo no utilizar un tamaño de letra que sea muy pequeño, siempre se recomienda que sea entre 12 y 18 puntos. También alinear el texto a la izquierda para que de un golpe de vista puedas saber el inicio y el final. Posicionar las imágenes en línea, que si estás hablando de un texto que está relacionado con una imagen determinada, pues que se lo pongas a continuación, que no tengan que ir a buscarlo, por ejemplo. En la creación de páginas web,
o sites, que sería en Google, pues también una serie de criterios que podemos tener en cuenta para saber que son accesibles. La creación de páginas web es verdad que no se hace tan habitualmente, pero sí solemos buscar un banco de páginas web que podemos usar en nuestra aula virtual, o sea, en nuestra clase, vamos. Y pues podemos tener en cuenta estos criterios, por ejemplo, que el menú esté fijo en la pantalla, que sepamos que la estructura que mantiene la página web sea homogénea y coherente, es decir, que los alumnos no se van a perder buscando la información. O algo muy importante también es reducir el número de clics para poder encontrar la información relevante. Es decir, que no sean de estas páginas muy rebuscadas, sino que de golpe de vista puedan saber toda la información que contiene. Estas son una serie de ejemplos, hay muchísimos más. Lo que queremos es no crear recursos que se adapten a todo el mundo, ¿no? Sino crear recursos que se adapten a las necesidades educativas específicas de nuestro alumnado. Y entonces, con esto queremos mostrar que es posible mediante una serie de recomendaciones. ¿Vale? Otro punto que creemos súper importante ver en este webinar es cómo empoderar al estudiante, es decir, que ellos tengan las herramientas y las capacidades para adaptar sus recursos a sus necesidades individuales, que no dependan tanto de que el profesor se lo facilite, que también, sino que también si acceden a información de otros contextos, que puedan adaptarlo y acceder a esa información. Aquí os voy a mostrar una serie de ejemplos con las que pueden adaptar sus recursos. Hay muchísimos más, pero para que veáis que es algo viable y que es algo que se puede llevar a cabo. Por ejemplo, comunicar por voz. Ellos pueden hacer usos de asistentes asistentes de voz para abrir documentos, buscar información en su equipo. Por ejemplo, en Windows sería Cortana. También se puede adecuar el contraste para no forzar la vista y fatigar al alumno, gracias a herramientas como en Chrome sería instalar la extensión de contraste alto, o en Word que se puede modificar el contraste, que lo veremos ahora. También se pueden añadir subtítulos, ¿vale? A herramientas como YouTube, que es la más conocida, pero también herramientas de comunicación como Meet. Por otro lado, podemos modificar el formato de los textos, podemos adaptar la tipografía, el tamaño, el color según nuestras necesidades en diferentes páginas web o documentos, ¿vale? Que es algo que no caemos, pero sí que podemos adaptar también páginas web externas con extensiones como puede ser dentro de Chrome, leer, escribir, o en Edge, Font Finder. Por otro lado, también existe la posibilidad de escribir mediante la voz, ¿vale? Para dar respuestas a dificultades que pueden surgir a la hora de enfrentarse a la escritura mediante el teclado, pues por problemas de movilidad o dificultades de movilidad. Muchas veces esto se hace complicado para algunos alumnos. Entonces, existen herramientas dentro de Google Docs, por ejemplo, con la opción de dictado por voz, o en Word con la opción de dictar, que cumplen esta función, que directamente con el habla ya aparece la escritura, ¿vale? Y por último, encontramos la conversión de texto a voz, que tiene el objetivo de dar respuestas a dificultades de visión. Por ejemplo, en los navegadores que podemos usar en las escuelas, como el Google Chrome, se puede instalar la extensión Select and Speak. O también en otra herramienta que se utiliza habitualmente en Word, la opción de lector inversivo, ¿vale? Estos serían algunos de los ejemplos que podemos mostrar a los estudiantes para que ellos adapten los recursos a sus necesidades. Existen muchísimos más, pero era para que vieseis que esto existe, ¿vale? Ahora, por último, con estos ejemplos os queríamos mostrar cómo las tecnologías de Google y Microsoft ayudan enormemente a la hora de adaptar los aprendizajes y van en línea en favor de la accesibilidad. Ahora os vamos a mostrar una demo sobre cómo poder llevar a cabo algunas de estas herramientas o prácticas que os he mostrado en Microsoft.
José Luis, creo que estás muteado. Estamos viendo la pantalla ahora de José Luis, que va a compartir con nosotros. No sé si está hablando algo o no, creo que no. Ahora sí, disculpad. Ahora que se había puesto el mute porque ha saltado mi gato encima del teclado. Sí, pues mi hijo ha pasado por detrás del cuadro. Ok, pues simplemente lo que os decía es que estáis viendo lo que es el navegador de Word directamente en un modo de Microsoft 365 en la nube, que es gratuito para los entornos educativos, y cómo he estado utilizándolo para, utilizando la opción de dictado que ha comentado Fátima, hacer una transcripción literal en la medida de lo que ha sido posible de lo que voy diciendo. Y si leéis un poco más arriba veréis que he estado probando también a ver si podía transcribir lo que iba saliendo por el altavoz de mi portátil con el micrófono que tengo al lado. Evidentemente la calidad es mucho mejor del reconocimiento cuando estoy hablando directamente con mi propio micrófono y no haciendo eso, que era un pequeño experimento, pero que como veis... No, José Luis, no se ve el documento. Solo se ve el escritorio tuyo. Estamos viendo que te muevas. Perdonad. Que creo que es, a ver ahora. Sí, a ver. Compartir pantalla, de nuevo la pantalla 3. ¿Lo veis ahora? A ver. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Dale, ahora sí, perfecto. Okay, perfecto. Vale, pues disculpad las cosas del directo, ¿vale? Pero como os decía, en este momento estáis viendo mi ventana y cómo si elijo la opción dictado que tenemos directamente en el navegador, podemos utilizar la inteligencia artificial que está asociada a estas herramientas para hacer lo que llamamos la transcripción literal de todo lo que estamos ejecutando. Entonces, a partir de ese momento se hace ese reconocimiento de voz. Entonces, podemos ejecutar este tipo de elementos en cualquier opción o directamente, por ejemplo, irnos a cualquier otra página. ¿Veis? Lo vais a ver aquí en pantalla a continuación y lo actualizo, que es el entorno de Word que nos permite trabajar con toda esta documentación. Y no solo tenemos la transcripción de voz, sino tenemos más capacidades que están adicionales con una herramienta que es gratuita y que está disponible para todos ellos, que es el lector envolvente que hace real todo aquello que nos estaba comentando Fátima. Simplemente para que este lector envolvente esté a vuestra disposición, lo único que tenemos que hacer es abrir aquí en la vista e irnos dentro de las opciones al lector inmersivo. Entonces, como veis, el lector inmersivo nos permite automáticamente elegir un entorno de contraste alto y que ese entorno de contraste alto lo podemos hasta personalizar en función de la necesidad que tengamos, como nos indicaba Fátima, a un mayor o menor tamaño o con un tipo de letra más fácil de leer, ¿vale? O incluso para tener una menor fuente de distracción o de estímulos visuales, podemos elegir un modelo de una única línea en las que a partir de ese momento podemos ir moviéndonos sobre la página con una sola línea que estamos haciendo la lectura. Y evidentemente esto nos va a dar una opción adicional. Es más, este lector inmersivo presente en todas las herramientas de Microsoft 365 tiene una capacidad adicional para quien tenga alguna dificultad de aprendizaje con dislexia, de separar las sílabas o de nominar e iluminar en color rojo los verbos para la fuerza de voz y reforzar la capacidad de lectura en cada uno de ellos, ¿vale? Y lo tenéis ahí disponible. No obstante, además de todas estas cosas que nos parecen más o menos interesantes, pero a mí me parecen que son la bomba porque están disponibles en una herramienta que es gratuita de Microsoft para educación, tengo la capacidad de poder utilizar también la configuración de voz. Para ello, voy a compartir el sonido de mi equipo con todos vosotros, ¿vale? Y vais a ver cómo podemos elegir, por un lado, si queremos una voz masculina o femenina y una velocidad de lectura. Concepto de accesibilidad en Tienes Fotos y Servicios. ¿Podemos crear recursos accesibles? Pues esta es una pregunta muy ambiciosa que hoy cuestionado tenemos. No podemos ver. ¿Veis? Es algo muy sencillo, está disponible en Office 365 y el truco simplemente es ir a Word, también está en OneNote disponible, podemos utilizarlo e incluir dentro del menú vista la opción de lector inmersivo. Os devuelvo el control de la pantalla, Isabel. Sí. Bueno, fantástico. La verdad es que es interesantísimo porque como profesores muchas veces nos vemos en esa necesidad
de generar herramientas. A veces hacemos un recorte, lo pegamos, lo incrustamos en un documento y no sirve, no llega a todos ese tipo de documentos. Hay que transcribirlo, hay que utilizar un tipo de letra, utilizar un espaciado y todas esas herramientas de las que nos hablaba Fátima, ¿no? Entonces, qué importante es que pensemos en todos, ¿no? En esa pluralidad de los alumnos que tenemos y al final, bueno, pues como docentes hay muchos recursos en Internet y evidentemente muchas aplicaciones que los alumnos van a utilizar, pero la manera en la que nosotros les hacemos llegar nuestras instrucciones, el plan de trabajo, todo eso debemos cuidarlo porque es lo que les va a empoderar y les va a dar realmente autonomía. Bueno, yo voy a continuar donde me había quedado diciendo. Por cierto, me están recordando mis compañeros que digan que es verdad que estamos grabando el evento y por supuesto lo tendréis a disposición de todos los que no hayan podido estar y los que queráis verlo esto con un poco más de detalle en la web del grupo. Bien, comparto pantalla de nuevo y continúo donde nos habíamos quedado. Aquí, compartir. Nos habíamos quedado aquí, en la parte que os voy a presentar ahora, que es y que me entusiasma porque es un proyecto precioso en el que estamos trabajando, un equipo enorme de personas y ahora ya desde un prisma internacional, que es el proyecto sobre las aulas RTC. Entonces, es decir, ¿dónde socializamos todo esto que os estamos contando, ¿no? ¿En qué escenario físico lo ponemos en práctica? Bueno, pues os presento lo que es un aula RTC, que no deja de ser nada más que un espacio digitalizado que provee a los centros educativos de experiencias de aprendizaje innovadoras y, por supuesto, inclusivas, porque a mí ya me parece que es como añadir ahí, no, es que se da por hecho, ¿no? Que es lo bonito ya de lo que es celebrar esa inclusión que nos hablaba Rosa antes, ¿no? Fijaos un poco, os he traído esta diapositiva, esta foto, que sería un ejemplo de distribución de un aula RTC, y os voy a contar un poquito cómo está organizada y para qué. Bueno, como veis aquí tenemos, no sé si se ve mi ratón, creo que sí, ¿no? Si muevo el ratón se aprecia, no lo sé. ¿Sí? ¿Veis mi ratón? ¿Sí, compañeros? Sí, sí, se ve. Isabel, sí, se ve. Bien, para señalar y saber si lo estáis viendo. Bueno, aquí tenemos 4 zonas bien diferenciadas, ¿vale? La primera zona sería la zona thinking. Es una zona pensada para el relax, la reflexión, una zona... bueno, pues para estar tranquilos, pensando, debatiendo. En este tipo de espacios y por su distribución están pensados para, digamos, dinamizar actividades del tipo lluvia de ideas, un debate, un foro, ¿vale? Un espacio abierto, relajado y, como os digo, muy cómodo para los estudiantes. Hay puff, hay mucho tipo de mobiliario, os lo contaré ahora después, que se puede integrar en este tipo de espacios, pero para que veáis un poquito, ¿no? esa distribución amena que tenemos ahí. Después tenemos la zona design, que es esta de aquí, donde nos inspira una zona de trabajo, está pensada para ese trabajo colaborativo, la dinámica de actividades de resolver problemas, de design thinking, ¿vale? Que los alumnos trabajen juntos, se puedan mover libremente y trabajen en equipo, ¿no? Ahora, pues por supuesto, guardando todas esas medidas que tenemos, de acuerdo, pero bueno, por supuesto también este tipo de aulas digitalizadas permite el trabajo físico y en remoto, es decir, pueden estar los que están aquí, los que están en casa, este aprendizaje híbrido que hemos tenido al inicio de curso, ¿no? Donde teníamos solo una parte de la clase en el colegio y la otra estaba en casa, bueno, pues todo esto, este tipo de espacios, lo integra a la perfección. Después tenemos la siguiente zona, esta que veis aquí, que es la zona maker. Esta zona está pensada, digamos, para fomentar la creatividad, el diseño, creación de materiales, ¿no? Hay robótica, hay impresoras 3D, es decir, donde se fomenta todo ese prototipado, desarrollo de proyectos, planificación, en fin, todo este espacio que lo veis ahí bien organizado tiene una infraestructura y un equipamiento pensado para que los alumnos trabajen con tecnología, desarrollen esas habilidades físicas, manuales, y bueno, pues está totalmente equipado con un montón de cosas, cada centro por supuesto elige, pero pensado, digamos, especialmente para eso, ¿no? Y por último tenéis la zona Stage, que es la zona de debate y la zona de presentación, pero no solo simplemente expositiva, sino que también genera esa resolución de casos prácticos, de nuevo el aprendizaje colaborativo, pero ya con otro tipo de recursos, ¿no? Donde uno puede presentar, debatir y poner en común con los compañeros diferentes propuestas, ¿no? Con lo cual es una manera diferente de trabajar con los alumnos y bueno, pues absolutamente enriquecedora, ¿no? Para todo tipo de personas. Bien, os traigo aquí a continuación unas imágenes
de aulas ya montadas, de diferentes espacios que se han montado desde Grupo AE. Veis ahí un poquito cómo se aprecian los diferentes espacios. Aquí tenéis otros 4 ejemplos. Son aulas muy abiertas que favorecen la movilidad del alumnado, decoradas de una manera pues, muy divertida y muy motivadora hacia ellos, totalmente digitalizadas y preparadas pues, bueno, para, por supuesto, moverse con libertad y, por supuesto, lo intuiréis trabajar de otra manera, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura de este tipo de aulas? Bueno, pues tenemos por un lado un mobiliario de sillas ergonómicas móviles regulables en altura, hay gradas modulares, mesas, sofás, hubs, armarios y estanterías a diferentes alturas, por lo tanto, como os digo, facilitan y favorecen la integración de todo tipo de alumnos. Diseño y decoración, espacios amplios, lo habéis visto, pavimentos claros, paredes de diferentes texturas, suelos resistentes, vinilos personalizados, señalética para todo aquello que queramos incorporar, totalmente inclusivos hacia nuestros alumnos. Por último, la conectividad, dispositivos para el acceso a Internet, conexión en red y en Wi-Fi y, por supuesto, un dispositivo fantástico del que me estoy haciendo fan gracias a mi compañero José Luis, que es el Intel Unite, que permite esa conexión en remoto de alumnos que están trabajando en el aula y para que no, a veces nos acoplamos, ¿no? Si estuviéramos todos con un Teams abierto en un mismo espacio, nos acoplaríamos y nos oiríamos, tendríamos problemas de sonido. Este tipo de dispositivos nos facilita precisamente eso, que los que estén trabajando estén conectados desde un único punto y desde casa puedan conectarse a lo que está ocurriendo en ese aula, ¿no? Y por último, bueno, y con esto le voy a dar la palabra a José Luis, dispositivos de proyección, pantallas interactivas, equipos personales, equipos de realidad virtual, un croma, escáner, impresora 3D, robots, todo lo que cada uno ya le quiere equipar y proveer a un aula de estas características. Para hablaros un poquito más de la parte técnica y de este tipo de dispositivos, devuelvo la palabra a mi compañero José Luis, que nos hablará un poquito de cómo son, bueno, pues esta aparatología y estos dispositivos que, digamos, que componen estas aulas, ¿no? Con las que están equipadas estas aulas. José Luis, espera, tú me dices. Paso a compartir pantalla ahora. Venga, listo. Venga. Comparto yo y comparto esta pantalla 2. Y así empiezo otra herramienta de Microsoft 365 Online, que está a vuestra disposición y que creo que puede ser de vuestro interés. Si me hacéis el favor os he puesto este mismo enlace, lo tenéis en el chat por si queréis uniros en una pestaña distinta de navegador o en el teléfono móvil, que es otra forma de añadir y sumar, como bien nos decía Rosa al principio, a aquellos alumnos que quizás no tengan una lengua nativa o que necesiten tener un refuerzo visual de lo que se está diciendo. Es lo que se llama las presentaciones en vivo, que desde hace no demasiado tiempo están disponibles en el modelo de PowerPoint Online. Entonces, simplemente con este enlace, bien presentándolo en pantalla como estoy haciendo ahora con el código QR o como lo veis aquí, podéis uniros y ver y seguir la sesión con un subtitulado automático que se está produciendo en pantalla de lo que yo estoy diciendo. Esto que os estoy enseñando, además, lo estoy subtitulando en mi propia presentación, como lo estáis viendo aquí. Y entonces tengo ese refuerzo adicional. Pero si os presento la pantalla de uno de vosotros, que me he preparado aquí otra, ¿vale? Y os la traigo, esto sería, si alguno de vosotros lo habéis hecho, en tiempo lo que podríais ver. Tenéis la opción aquí abajo de elegir y cambiar a vuestro idioma nativo, por ejemplo, que fuera, pues como estáis viendo aquí, el francés. Y a partir de este momento, todo lo que se está diciendo y lo que se ha dicho anteriormente, tenéis la traducción gracias a los sistemas de inteligencia artificial de Microsoft en tiempo real, que es lo que estáis viendo. Y además habéis visto a mi compañera Elisa, que estaba traduciendo e integrando una reacción emocional sobre lo que yo estoy diciendo, de forma que tenemos un feedback positivo hacia aquel que está presentando en este momento, que por supuesto puede ser un alumno, ¿vale? Y esto os digo, me diréis, ¿y cómo lo has hecho? Quizá, entiendo. Los que habéis abierto la cámara sois a los únicos que os veo que podéis hacer así con la cabeza. Pero ya veo a Rosa que se le ocurren ideas directamente viendo esta opción, ¿vale? Pues lo único que he hecho con mi presentación, y voy a parar aquí el subtitulado automático, como veis, es elegir en las opciones de Office 365 de mi presentación, dentro del menú Presentación con diapositivas, la opción de presentar en directo para cualquiera. Si esta reunión la estuviera haciendo solo para gente de mi universidad, por ejemplo, como es el caso de Rosa en la UAM, pues solo podrían entrar personas de la organización de la UAM que tengan el mismo correo de Rosa,
porque estaríamos utilizándolo dentro del dominio de una forma privada. Y si utilizamos este elemento, aunque compartamos un enlace, la seguridad de que nadie ajeno a la organización va a poder entrar, de forma que tenemos también la privacidad y la seguridad de utilización de la tecnología en este elemento. Ahora, si yo continúo con la reunión y le doy a reanudar la sesión, simplemente lo que voy a hacer es elegir dónde quiero los subtítulos, si los quiero debajo de la diapositiva o si los quiero arriba superpuestos y el idioma en el que quiero que ocurran. Porque a lo mejor la mayoría de los que estáis conectados sois hispanohablantes y estáis siguiendo esta reunión, pero si ocurre que hay gente que sea de otro idioma, por ejemplo, en este caso imaginemos que tenemos gente que sea nativa de inglés, pues directamente yo reanudo mi sesión. Veis aquí en la barra de tareas, elijo la opción de subtitulado en otro idioma y mientras que algunos de vosotros seguís viéndome en el idioma que habéis elegido en la pestaña de la sesión inclusiva, estoy sobreimpresionando en tiempo real todo lo que estoy diciendo en el idioma inglés. Y esto me da la capacidad de poder utilizarlo también de muchas maneras para ayudar a mucha gente. Hace no demasiado tiempo con un compañero de trabajo en HP, su hija está en la universidad y tiene una discapacidad auditiva. Y todo esto le ha abierto un nuevo mundo de posibilidades, ¿vale? Y podemos hacerlo. Simplemente era una pequeña demo que voy a dejar en pantalla si queréis y para no distraer más, en mi propia pantalla lo que voy a hacer es ocultar los subtítulos, aunque los seguís teniendo vosotros en vuestra pantalla adicional de seguimiento. ¿Cómo en HP trabajamos por la inclusión? Pues hemos creado una oficina de envejecimiento y accesibilidad. Y a priori parece un poco extraño el hablar de envejecimiento y es algo muy sencillo y es que a medida que vas sufriendo el paso del tiempo, tus capacidades sufren y se degeneran, tanto auditivas como visuales. Y por ello intentamos que nuestra tecnología sea lo más innovadora posible para poder reflejar estas necesidades. Por tanto, tenemos una visión que es asegurar que el beneficio de la tecnología sea accesible para todos y en cualquier parte, y ahí nos podemos apoyar gracias, por ejemplo, como os decía, a nuestro partner Microsoft en cómo conjuntamente la calidad del micrófono que yo tengo, que como veis no utilizo ningún micrófono de diadema, lo cual me da la facilidad de expresarme en tiempo y manera como vosotros necesitéis en clase, utilizando únicamente el dispositivo que tengo aquí, poder transmitirlo y además haciéndolo siempre teniendo en cuenta el cómo poder superar esas limitaciones. Y luego por el diseño de nuestros dispositivos. Elementos como, por ejemplo, el hecho de que tenemos la capacidad de poder recoger el sonido y eliminar el ruido de fondo. O en los dispositivos de Windows 10, aprovecharnos de una característica del sistema operativo Windows 10 que permite tener el hecho de que según pases el ratón por encima de los distintos menús de la pantalla, te vaya cantando Windows 10 lo que estás haciendo, acceder a qué programa, de forma que puedas ayudar a solventar problemas de discapacidades visuales, ¿vale? O tener las opciones de zoom en pantalla, que podemos hacer en cualquier momento directamente si tenemos una pantalla táctil. O el hecho de poder reforzar la escritura pudiendo utilizar la escritura con la tinta digital que soporta Windows 10 Profesional en sus dispositivos. O incluso en las impresoras hemos diseñado este elemento que veis aquí, que lo que permite es que se vaya directamente cantando por parte de la impresora de la fotocopiadora HP lo que está haciendo para que alguien que tenga una discapacidad visual pues sea capaz de poder escuchar lo que la impresora le dice o el menú que en ese momento se estaría visualizando en pantalla. Y esto es un accesorio que se puede añadir a nuestros multifunciones desarrollados en los últimos 18 meses. O como os decía, la tactilidad, que va a permitir incluso mejorar esa capacidad o suplementar otros problemas como pueden darnos el hecho de tener una mejora de calidad de sonido o una mejor capacidad de reconocimiento de la voz. Y todo ello siempre teniendo estos elementos, incluso alertas auditivas, elementos de accesibilidad en los distintos lectores de pantalla, de forma que sean capaces de incluso superar problemas como pueda ser la hipoacusia. Un tema quizá muy técnico, pero que creo que me seguiréis todos. Y si no, Isabel me dice si me he puesto demasiado técnico. No, está ¿No os ha pasado alguna vez que estáis en una conferencia como esta, sobre todo este último año, y por mucho que le veis el volumen, no escucháis bien lo que se está diciendo? ¿Os ha ocurrido? ¿Por qué pasa esto? Porque el problema no es un problema de volumen, es un problema de que el micrófono de quien está hablando sea capaz de recibir
La banda de frecuencia de los 350 Hz, que es la banda de la voz humana, trabajamos en ese rango, y que el micrófono que lo reproduce también tenga reforzado esa banda, que es casi el entorno de los graves. Si eso no está hecho, el sonido se oye metálico y no tenemos capacidad suficiente para poder llegar a escuchar. Y ese es el porqué en los entornos, por ejemplo, educativos, incidimos tanto en que los dispositivos de educación, con las tecnologías que tenemos en entornos de HP, tengan una calidad de micrófono tan alta, y quizá nuestra máquina con Windows 10 Pro sea un poquito más cara que un dispositivo más barato que pueda llevar Android, pero es porque es importante que tengamos en cuenta este diseño no solo para quien lo necesite todos los días, sino que todos nosotros lo podemos necesitar cuando estamos en un entorno de aprendizaje híbrido, de aprendizaje online. Y evidentemente la capacidad de poder tener controles de voz cuando necesitemos tener este entorno. Una de las pruebas que he hecho para haceros esta demo ha sido desconectar mi teclado y manejar con comandos de voz mi sistema operativo y poder hacerlo con Cortana. No sé si habéis probado alguna vez hacerlo. Es algo tremendamente sencillo, creo que se verá en mi pantalla. Veis cómo acaba de salir mi icono de voz y le puedo decir a Cortana, que la tenemos aquí, que incluya y abra por comandos de voz el elemento que yo pueda necesitar. No sé si a lo mejor ha dejado de verse la pantalla, pero vamos, simplemente os digo que lo tenéis. Si lo tenéis, por favor, probadlo. Sí. Porque Cortana te va a dar esa opción para poder hacerlo. No me quiero alargar más, que si no voy a comerme toda la sesión, pero deciros que también tenemos en cuenta en el diseño pues necesidades de diseño inclusivo para el tema cognitivo, ¿vale? O bien en los entornos que puedan necesitarlo, tener este refuerzo de forma conjunta de las herramientas con el hardware y tener una mejor solución. Dejo de compartir, gracias, Isabel. Sí, muchísimas gracias, José Luis. Qué rápido se nos pasa el tiempo, de verdad. Pediría 10 minutos para poder cerrar y recoger algunas de las cuestiones o dudas que podéis tener, porque es verdad que es una sesión que se nos ha pasado muy rápido. Fijaos que tenemos los 4 elementos, ¿no? Por un lado, como os decía, el clima escolar que debe primar y que debe, digamos, protagonizar, ¿no? Nuestra manera de hacer, que nos aportaba Rosa. Luego, cómo desarrollar esos recursos, nuestras técnicas, nuestras pautas, ¿no? La manera en la que trabajamos y diseñamos materiales para los niños, que es lo que nos aportaba Fátima. Por otra parte, los espacios, cómo utilizamos esos espacios de socialización y cómo nos reinventamos, ¿no? Al final, debemos replantear la manera en la que estamos poniendo en escena todo esto, ¿no? Y luego la tecnología, por supuesto, magnífica, José Luis, tu aportación fundamental en este webinar de cómo tanto el dispositivo físico como el software que utilizamos nos va a ayudar y va a ayudar a nuestros alumnos a trabajar de una manera diferente y a llegar como todos, ¿no? Y a ponernos a todos en el mismo nivel, ¿no? Qué fantástico. Me gustaría saber si a lo largo de la sesión han ido saliendo aportaciones, Rocío, no sé si has podido recoger algunas de las preguntas. He visto que nos pedían todos los vídeos, ¿no? Para poder verlo completo, pero quizás sea interesante volver a proponer alguna temática similar a esta. No sé qué opináis los que nos estéis escuchando. Si os ha interesado el tema o queréis que podamos profundizar en otros seminarios hacia alguna de estas cuestiones, podríamos profundizar o bien desde el aula RTC hasta lo que son los dispositivos en sí o pautas concretas para el diseño de materiales. De momento no hay dudas concretas, simplemente lo que has comentado del vídeo, pues bueno, que sí que les gustaría tenerlo completo y accesible. Al comienzo sí que han preguntado por los correos, pero están todos en el chat, así que si alguien quiere contactar con nosotros, con las magníficas personas que hemos tenido como ponentes, pues está dentro del chat de Zoom. Y bueno, pues ahora mismo justo acaba de poner Diego que bueno, que agradecería meternos más en profundidad en lo que son los dispositivos. Halagos para todos, chicos, así que enhorabuena. Y de momento prácticamente es eso. Y qué se puede hacer con los dispositivos existentes y detectar ciertas necesidades. Así que entiendo que eso va un poquito más enfocado a José Luis. Okay. Encantado. Simplemente es una prueba muy sencilla que os digo es, si tenéis acceso, que entiendo que sí, porque es gratuito, por ejemplo, a Microsoft 365, a la parte del navegador web, probad el dictado de voz, hacer pruebas, experimentad, que no hay nada más fácil que probarlo. Si el reconocimiento de voz es correcto y se hace de una forma fluida, lo vais a ver que vuestro procesador funciona bien, que vuestro micrófono funciona adecuadamente.
¿vale? Y esto es un elemento simple, que a priori parece que no es importante. O al revés, lo que os decía, si estáis escuchando y estáis asistiendo a seminarios y no escucháis bien la voz de las personas, puede ser debido al hecho de que, como os decía, vuestro altavoz, los altavoces no tengan una calidad suficiente o haya pasado ya un cierto tiempo y es necesario adquirir, no necesariamente un equipo extremadamente caro, porque tenemos dispositivos en el entorno educativo para el sector de educación que están pues desde los 239 euros masiva hasta lo que te quieras gastar, ¿vale? O sea, pero en todos ellos hemos tenido en cuenta este elemento o capacidades de poder tener segundas cámaras para poder utilizarlo cuando doblas el dispositivo sobre ello. Entonces, yo estoy encantado, pero no quiero robaros más tiempo. Si queréis o queréis que hablemos de cómo los dispositivos pueden trabajar con la inclusión o incluso el sistema operativo de Windows 10, hacer todas estas cosas que os decía, pues podemos formar un seminario próximamente, porque claro, de momento no voy a salir de casa. Claro. Claro que sí, José Luis, tenemos que preparar tanto entradas para el blog con temáticas concretas, se me están ocurriendo, como otros webinars de dispositivos, por supuesto, HP, que son interesantísimos. Veía alguna pregunta en relación al desarrollo de aulas y de proyectos RTC. Por supuesto, lo que estamos haciendo ahora son proyectos de centro, donde, bueno, pues una escuela, un centro, una institución detecta que tiene un espacio físico que podría digamos, que podría destinar a un aula de este tipo, entra en contacto con nosotros, con Grupo AE, a través de mi compañero Carlos Represa, que también le tenemos hoy por aquí, y a partir de ahí, bueno, pues nos ponemos en contacto, vemos un poco cuáles son las necesidades de ese centro y empieza toda una cadena de procesos, desde el análisis inicial, donde evidentemente tenemos que valorar y validar que la infraestructura puede soportar todo este desarrollo tecnológico y si no, pues adaptarla, ¿no? Que al final es un trabajo previo que siempre se puede hacer. Y a partir de ahí, pues un trabajo de capacitación a los formadores y, por supuesto, de diseño mobiliario y adecuación de instalaciones, que eso va en paralelo, ¿no? Formamos a los profesores, de eso también nos ocupamos desde la consultora, darles la capacitación para que ellos sepan trabajar en este tipo de espacios y a partir de ahí a disfrutar y a rodar y a todos, ¿no? Con este tipo de experiencias. Claudia comentaba si se podía un poco replicar esto en online. A ver, hay como sabes, ese modelo híbrido, ¿no? Por así decirlo, tiene que ser una manera en la que programamos, ¿no? Nuestras asignaturas a través de este tipo de experiencias de aprendizaje diseñadas en esas 4 zonas y luego ahí los alumnos se pueden conectar tanto de una manera física a la experiencia de aprendizaje desde el colegio o en remoto si tienen que quedarse en casa, ¿no? Al final, fijaos que para el proyecto internacional lo hemos denominado ya no aula RTC, sino experiencia RTCI, ¿no? Porque al final no deja de ser eso, una experiencia de aprendizaje híbrida que la parte física la tiene en ese contexto que os he enseñado tan chulo y diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues os animo a que también, pues igual nos conozcáis en ese área y seguiremos publicando cosas y sacando seminarios. Acabamos de empezar el año, estamos en enero, seguro que sacaremos una serie de propuestas derivadas de esta de hoy, que yo creo que ha tenido gancho, ¿no? Para nuestros participantes. ¿Qué opináis, compañeros? Sí, Lidia, de hecho, Lidia Aide nos lo dice que perfecto, que un nuevo seminario estaría genial. Mucha alegría veo por aquí que les gusta un montón este seminario. Saludos a José Luis, desde un compañero que hacía mucho que no te veía. La enhorabuena a Rosa por la base teórica sobre inclusión, así que yo creo que se van con buen sabor de boca. Bueno, genial. Pues nosotros también, porque ha sido un ratito que hemos pasado con vosotros, lo hemos preparado con mucho cariño y ya tenemos una pauta pues, para seguir trabajando y nuevas motivaciones. Así que nada, se apunta Elisa, se ha encantado y bueno, pues muchas gracias Elisa y a todos los que habéis asistido hoy. No nos alargamos más, que habíamos cortado ahí, habíamos prometido cortar a -15 y bueno, pues nada, estamos tan a gusto que no tenemos prisa. Un abrazo para todos, cuidaros mucho, mucha salud, por favor, y nos vemos en la próxima. Adiós. Muchísimas gracias.